Bienvenidos al canal de Nightwish. En esta ocasión, ¿qué era lo que llevaba Jukka Nevalainen? Bueno, quédense aquí. Porque de ya lo van a conocer qué drumset utilizaba, qué marca de batería, qué marca de platillos, marca de parches, herrajes, baquetas, en fin sin más, vamos a ver qué llevaba el maestro Mr. Nevalainen. Relato opuesto. Comencemos. Si escucharon los sonidos es para que entiendan de qué voy a hablar y para que se den una idea de cómo suena cada elemento de la batería. Prepárense. Viajemos al pasado. Aquí aclaro que no encontré mucha información sobre esta línea de tiempo, pero lo que vamos a destacar es que, Jukka en sus inicios usaba una Tama Imperial Star color negra con unos platillos Zildjian Planet Z, y con estos elementos grabó Oceanborn, uno de los mejores álbumes. Entrando al nuevo milenio, Jukka Nevalainen ya habría adquirido su drumset como la mayoría lo conocía. En este caso es nada más ni nada menos que una batería Tama Star Classic color roja de 7 cuerpos o tambores, que consta de 2 bombos de 22 por 18 pulgadas, ton de 10 por 7 pulgadas, ton de 12 por 8 pulgadas, ton base de 14 por 14 pulgadas, ton base de 16 por 16 pulgadas, redoblante de 14 por 6 pulgadas, todo de la marca Tama. En cuanto a sus platillos son los siguientes de izquierda a derecha. 14 pulgadas Signature Medium Hi-Hat, 18 pulgadas 2002 Wild Crash, 19 pulgadas 2002 Wild Crash, 20 pulgadas 2002 Wild Crash, 18 pulgadas 2002 Wild Crash, 21 pulgadas Signature Dry Heavy Ride, 8 pulgadas Signature Splash, 10 pulgadas 2002 Wild Splash, 18 pulgadas Rude China, 13 pulgadas Signature Sound Hi-Hat, todos de la marca Paiste, algunos de la serie 2002, y otros de la serie Rude. En cuanto a los parches de la batería de Jukka, él siempre usó parches de la marca Remo, desde 1997 hasta su último concierto en el año 2013, él usaba parches clear, o sea, transparentes, para que se viera la pureza de la madera de maple. Además, estos parches le agregaban un sonido mucho más controlado y equilibrado. En cuanto a los toms se refiere, en el redoblante usaba un parche coated o recubierto, lo que le garantiza un sonido pesado al redoblante. En cuanto a sus baquetas, él siempre usó de la marca ProMark 5B Signature Jukka Nevalainen, los cuales son unos palillos gruesos que le dan muchísimo más volumen, tanto a los platillos como a los tambores. Jukka en el video que ven en pantalla, está usando una batería que no es de la marca Tama, esta batería es de la marca Premier, de las mismas medidas, ton de 10 pulgadas, ton de 12 pulgadas, ton base de 14 pulgadas, ton base 16 pulgadas, redoblante de 14 por 6 pulgadas, y su doble bombo de 22 por 18 pulgadas. Desconozco si a Jukka esta marca lo patrocinaba, ya que en la página oficial de Tama Drums, es reconocido como artista de esta última marca, al igual que con sus platillos Paiste, ya que en el sitio web aparece patrocinado por esta marca. Algo muy característico de Jukka es su manera de pegarle a los platillos. Utilizaba mucho el de dar golpes dobles en los crash, que sonaban tal que así. Si hay algo que Jukka hacía bien, el de ser un showman, de hacer varios trucos con las baquetas, además de transmitir una energía, una potencia y una pasión, que con tan solo verlo, ya te darían ganas de querer tocar la batería como él lo hacía. ¿Es Jukka Nevalainen el mejor baterista?
Respuesta: Juka es el maestro de los timbales orquestales, y de los platos ultra agudos. Es un maestro por donde se lo vea, ya que gracias a él es que podemos hacer headbanging en algunos de los conciertos clásicos de Nightwish. En cuanto a sus pedales, él utiliza, o utilizó, de la marca Tama, Iron Cobra Power Glide Single Pedal, para sus dos bombos, unos pedales, con los que apenas les pones los pies, ya sentirás que vas volando literalmente. Por su parte, los herrajes de Juka han sido siempre de la marca Tama, utilizando un rack el cual viene de distintas versiones, pero en este caso, es uno que es un semicírculo, que todos van unidos a con sus respectivas tornillos de sujeción, en cual Juka puede poner, tanto los toms, como los platillos, y otros accesorios, lo cual le resulta mucho más cómodo, al usuario de dicho artículo, pero como pueden observar, en el video en pantalla, Juka está usando los herrajes tradicionales de la batería, pero más adelante veremos más en detalle, los racks de la batería original de Juka Nevalainen. Además el herraje de hi-hat de Juka, es un Iron Cobra Lever Glide Hi-Hat Stand, también de la marca Tama. Y lo más importante es el banquillo, o silla, la cual es Chair, Ergo, Rider Drum, Drone. Algo a destacar aquí es que la batería de Juka, o sea los timbales, los toms graves, de 14 y 16 pulgadas, se destaca porque no posee patas, estos van sujetos en el rack, algo que le da una estética diferente a la batería tradicional, tal vez lo notaron, o tal vez no, en fin, saltemos a el futuro. Como pueden ver, esos son los racks de la batería, los cuales tienes que tener en cuenta que te va a ocupar bastante espacio, por lo que esa es una de las desventajas de este elemento. Pero como Juka Nevalainen es un maestro de la batería acústica, a él no le importa eso. Él quiere transmitir mucho más, y eso es algo que lo caracterizó. Lo único importante a destacar aquí es que Yuka adquirió el China de su lado izquierdo, por lo tanto en esta época terminó de armar su drum set, tal y como muchos lo conocían. Llegado a este punto, nuestro amigo y señor Juka Nevalainen empezaría con la gira de Imaginarium World Tour, la cual sería la última de este último, en la que se destaca su último drum set, utilizado en vivo, el cual seguía manteniendo desde los inicios de los años 2000, pero con la diferencia que esta era de un color rojo con difuminado en negro. Después de esa gira finalmente llegó el tiempo de Juka de renunciar a la banda, estas son sus palabras, escuchen. Han pasado 5 años de mi difícil decisión, por padecer un insomnio grave, que me alejaron del vehículo del espíritu de Nightwish. Esto incluyó el anterior disco de estudio, Endless Form Most Beautiful, y los conciertos que vinieron después. Mi sincero agradecimiento a la banda, y a los fans por el tiempo glorioso que hemos compartido durante los 7 álbumes en los que trabajé. Finalmente, en el año 2019, Juka Nevalainen se jubiló oficialmente de Nightwish, quedando en la nostalgia de muchos de esos épicos y gloriosos momentos con la banda. El armado de la batería de Juka, yo pienso que se inspiró en Lars Ulrich de Metallica. Si les pongo una imagen notarán el parecido. Esto solo lo recalco por curiosidad, no está 100% confirmado, pero yo sí creo que Lars Ulrich fue una de las inspiraciones de Juka. Y si bien Juka Nevalainen no es Mike Portnoy, Neil Peart, Achilles Priester, Charlie Watt, Joey Jordison, Buddy Rich, dejando claro que Juka Nevalainen no es un baterista muy reconocido, pero en la comunidad de Nightwish sí, es de destacar que Juka le dio esa potencia, ese plus, a muchos de los éxitos de Nightwish, lo que caracterizaba ese sonido pesado de batería, que solo el maestro Nevalainen sabía hacer, dando un espectáculo excelente y de calidad, que cuando ibas a un concierto de Nightwish, sabías que te la ibas a pasar de lo más épico. Por si se lo preguntan, ¿cómo está actualmente Juka Nevalainen? Aquí se los muestro.
Esta foto es del 2016, pero la verdad es que Juca está con su familia, en Finlandia. ¿Regresará a los escenarios? Nadie lo sabe, eso el tiempo lo dirá. Sin más que decir, que sueñen con Florcita, y nos veremos en un relato opuesto.